Yo le puse un título, pero camino acá le cambié. Sé que al equipo de media le puse un título, le puse 3 leyes del reino que te harán prosperar. Pero lo cambié a 7 leyes. No se asusten, hoy día no les voy a dar las 7, les voy a dar solo 3 porque es largo. Pero lo vamos a continuar el próximo domingo. Porque es importante que entendamos que nosotros no somos una religión, nosotros somos parte de un reino. Dios es rey. Y eso es lo que la iglesia no entiende y tenemos problemas. Porque venimos a la iglesia pensando de que nuestra simple presencia en el local, en el techo, en el lugar, en el templo donde estamos, pues va a traer los beneficios que necesitamos a nuestra vida. Y no es así. Tienen que entender de que esto que ven acá tan precioso que el Señor nos regaló, no fue el plan de Jesús, no fue el plan del reino. En el plan de Jesús no fue construir edificios. Si Él hubiese querido eso, la Biblia nos diría que Él se compró un terreno, ¿correcto? Pero no vas a encontrar eso en la Biblia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Señor está dentro de nosotros. Él vive en nosotros y Él es el que nos da convicción de todas las cosas, y Él es el que comienza a cambiarnos y a transformarnos, pero no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Si tú no entiendes eso desde el principio, especialmente a los nuevos, vas a tener un choque en tu relación con Dios, porque vas a decir: ¿por qué, Señor, si voy a la iglesia las cosas me salen mal? Porque de repente no estás aplicando las leyes o principios que Él quiere que tú aprendas. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de reino, hablamos de gobierno. Jesús se presentó aquí como hijo de Dios. Él es un rey, Él tiene un gobierno. Entonces nosotros, como somos adoptados y somos hijos de Dios, entonces somos parte de ese gobierno, ¿correcto? Por eso que la única oración que Jesús enseñó, la única oración documentada en la Biblia es: venga tu reino hacia mí. Él no dijo: venga una religión, venga la iglesia Rocafuerte, venga un pastor, venga un apóstol, venga un profeta, un evangelista. No, venga tu reino. Porque de nada vale que haya un hombre de Dios que esté al frente tuyo si no se deja gobernar por su reino. Solo te va a manipular. ¿Ok? Di conmigo: tranquilo, pastor. Bueno, estate tranquilo, porque aquí en Rocafuerte no manipulamos para nada, porque esta es la obra de Dios, no del hombre. ¿Ok? Entonces no hay temor a nada. Pero bueno, aunque a algunas personas no les agrada eso, pero vamos a hablar de 7 leyes. Hoy día voy a tocar 3, como dije. Una ley es algo que nunca va a cambiar. Una ley es un principio, como la ley de la gravedad. Ya les he dicho muchas veces que cuando uno rompe una ley hay consecuencias. La ley de la gravedad fue puesta en la tierra por Dios para que nosotros no estemos flotando, ¿correcto? Pero si tú rompes esa ley, digamos que te subes al 3er piso y dices: Señor, en el nombre de Jesús yo me voy a tirar de cabeza y nada me va a pasar. No, te rompes la cabeza porque rompiste una ley. De la misma manera, en la Biblia hay muchas leyes, muchos principios que están escritos, inspirados por Dios, para que nosotros la utilicemos para nuestro beneficio. Cada parte de tu vida, en tu economía, en tu salud, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu trabajo, en cada parte de tu vida hay una ley que va a ser aplicada a tu vida. Pero cuando tú agarras esa ley y no la aplicas, no esperes traer los resultados que quieras, ¿correcto? Porque Dios es fiel a su palabra. Él te ama, claro que te ama. Tú eres su hijo, por supuesto que eres su hijo. Pero si rompes una ley y Él ha establecido en su palabra que va a haber una consecuencia, no podemos juzgarlo a Él. ¿Me dejo entender? Ok, entonces, poniendo eso como base, vamos a hablar de la primera ley. Son 3 leyes muy simples, pero muy poderosas. Número 1 es la ley de la palabra. La primera ley es la ley de la palabra. Tú no puedes tener una relación con Dios si no estás dispuesto a abrazar su palabra. No puedes. No puedes. ¿Qué es lo que hace la palabra? La palabra hace muchas cosas en nuestra vida, pero vamos a tocar algunos puntos que nos van a edificar. La palabra de Dios te educa. Para esto vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, di conmigo, útil. Es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ojo aquí. O sea que puede haber la posibilidad que estamos caminando en algo que no es verdad, que nosotros pensamos que es verdad, pero no es cierto. Y eso es lo que pasa con muchas personas cuando no estudiamos bien el texto
O te tocas con pastores que agarran los textos y lo usan para su conveniencia y te enseñan algo que está fuera de contexto y es mentira. ¿Se entiende lo que digo? Pero cuando tú tienes conocimiento de esa palabra, la misma palabra que es espíritu va a trabajar en tu vida y te va a llevar a la verdad. Dice entonces, para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mira, el pastor te puede decir lo que tú estás haciendo mal. Tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, tu mentor, tu jefe, todos te pueden decir lo que estás haciendo mal. Pero lo único que te va a mostrar y te va a enseñar realmente que tú estás haciendo algo mal, incorrecto, es la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu, no es literatura. Se queda como literatura cuando tú haces una conexión de conocimiento, cuando solo la lees y la dejas ahí. Pero cuando tú la lees, oras, le pides a Dios que te muestre, esa palabra que es espíritu entra a ti y trabaja de forma directa con tu espíritu y te comienza a dar convicción de las cosas que tú necesitas saber. Ahora te das cuenta por qué mucha gente que tiene años leyendo la Biblia no entiende muchas cosas y sigue en la misma posición, porque no hiciste una conexión espiritual con la palabra y se quedó solo como teología, conocimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque la gente a veces agarra y va por la calle diciendo, yo sé, se memorizan los versículos bíblicos y tú dirás, ay, este tipo cuánto sabe. Sí, pero ¿cuántos de ellos los está aplicando? ¿Cuántos de ellos los está abrazando? ¿Cuántos de esos versículos están trabajando en su vida? ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante, mi amado. Y dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nadie más que la palabra de Dios te puede enseñar a hacer lo correcto. Al Señor no le molestan tus errores. Él te ama, Él te amó, te ama y te amará por siempre. Yo sé que hay gente que le encanta predicar tratando de meter cuchillo a la gente o poner el dedo en la herida. Y hay enseñanzas legalistas que lo único que hacen es acusar y condenar a la persona. Cuando tú te tocas con una persona de esa manera, de esa magnitud, de esa naturaleza, lo único que esta persona está haciendo es querer cambiar tu vida con su sabiduría y poner presión sobre ti. Pero cuando esa persona deja que la palabra sea la que te corrija, el amor de Dios sobrenatural, su espíritu va a entrar en ti y te va a redarguir y te va a dar convicción de lo que estás haciendo y te va a dirigir, sea ahorita, sea mañana, sea pasado, cuando sea. Mientras más tienes la disposición de ser obediente, va a ser más fácil. ¿Alguien dice amén? Pero cuando no eres obediente, no te preocupes, el Señor te sigue teniendo paciencia. El Señor sigue esperando en ti. Pero Él quiere que tú te levantes y que camines correctamente. Entonces nunca permitas que alguien te acuse o te condene. No confundas corrección con condenación. El amor corrige, pero no condena. El Espíritu Santo te muestra y te da revelación de que tú eres hijo primero. Una vez de eso ya te da convicción de lo que estás haciendo mal. Pero el Espíritu Santo no te puede corregir sin antes haberte dado convicción de que tú eres hijo de Dios. Gloria a Dios. Dice, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa. ¿Para qué la usa Dios esta palabra? Para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mi amado, mi amada, hay gente que quiere hacer buenas obras en la calle, pero si no tienen palabras, si no tienen la palabra de Dios, no están capacitados. Simplemente están emocionados. Pero la palabra de Dios te prepara, te capacita. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una buena obra, tienes que hacerla de forma íntegra, tienes que hacerla de forma correcta, siguiendo patrones, siguiendo protocolos que van a permitir que sea una buena obra. ¿Me dejo entender? Y eso se aplica en la obra del servicio aquí en la iglesia, la obra en la calle, en donde sea. Solo la palabra de Dios te va a prevenir de hacer algo tonto en tu desarrollo o en el momento que tú estás sirviendo. La palabra te va a preparar y te va a capacitar para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios te enseña la verdad, te hace ver lo que está mal en tu vida, te corrige cuando estás equivocado, te enseña a hacer lo correcto, te prepara y te capacita para que puedas hacer toda buena obra. El otro punto, el otro beneficio de la palabra de Dios es que la palabra alumbra tu camino. Salmo 119, verso 105 dice: tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.
Tu palabra es lámpara que guía mis pies y una luz para tu camino. Mi amado, mi amada, si tú estás caminando en oscuridad en estos momentos, es posible que lo que te falta es palabra. Porque si Dios dice que la palabra es una lámpara a tus pies y va a guiar tu camino, Dios no es hombre para que mienta, ni dijo hombre para que se arrepienta. Entonces, la oscuridad en tu vida se acabará cuando dejes que la palabra guíe tus pasos. A veces quieres hacer cosas por tu propia cuenta. Señor, oriéntame qué negocio abrir, pero tú guías tus pasos, no la palabra. Señor, oriéntame qué hago en mi matrimonio, pero tú guías tus pasos, no la palabra. Señor, oriéntame cómo invierto este dinero en mi economía o lo gasto, qué hago. Un ejemplo. Señor, oriéntame qué hago con el dinero que me devolvieron de los taxes. Te metes en deudas, te sientes millonario por un ratito, te devuelven $2,000, $3,000 y lo primero que piensas, me merezco unas vacaciones. Mi casa necesita muebles, necesito un nuevo carro. Cuando hay prioridades, Dios es tu proveedor. A ti no te va a faltar nada. Simplemente tienes que preguntarle, Señor, ¿qué hago con esto? Y el Señor va a alumbrar tu camino y te va a decir, te va a hablar. La palabra te hace íntegro. Salmo 119, verso 9 dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Mire, es una pregunta. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Recuerden que íntegra, el ser íntegro es ser uno solo. Íntegro, uno solo. Tienes que ser uno solo cuando hablas, cuando actúas. No puedes ser uno hoy día y otro mañana. No puedes estar tibio, tienes que estar frío o caliente. Si tú estás frío, Dios está contigo, no hay problema. Si estás caliente, excelente también. Pero si estás frío, Él te vomita. Es lo que dice la palabra. Mucho cuidado con eso, mis amados. Y dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Viviendo conforme a tu palabra. Solo la palabra de Dios, escuchen bien, solo viviendo conforme, no a tu sabiduría, no a lo que te enseñó tu papá, tu mamá. Mira, me voy a dar yo solo una cuchillada. No a lo que te enseñó tu pastor. Porque tu pastor te puede enseñar algo, pero si tú no tienes palabra, el pastor te puede engañar. Entonces tú tienes la responsabilidad de leer la palabra. ¿Quieres tener una vida íntegra? Estudia y medita en la palabra. ¿Sí? Y que la palabra sea la que guíe tus pasos y tú vive conforme a la palabra de Dios. Vamos a hacer una cosa. Levanten las manos aquí los que viven conforme a la palabra. A ver, vamos a ser sinceros. ¿Quiénes viven conforme a la palabra? Un aplauso para todos ustedes. Porque nadie vive conforme a la palabra. Si uno dice sí, yo le diría, entonces ¿por qué no perdonas? Entonces ¿por qué no amas? ¿Por qué no ofrendas? ¿Por qué no diezmas? Es verdad. O sea, es la verdad. No vivimos conforme a la palabra, normalmente vivimos conforme a nuestra sabiduría. Y por eso que cometemos errores. Pero por eso son estas enseñanzas, para que tú agarres estos principios, estas leyes y realmente las apliques en tu vida. Hay mucha gente acá que ha aplicado leyes, principios que le hemos enseñado y ahorita su vida está cambiando de forma sobrenatural. Te lo digo de verdad. Entonces, otra cosa que hace la palabra es escudo. Esto me encantó, es hermoso. Salmo 18, verso 30, en la Nueva Versión Internacional dice: el camino de Dios es perfecto. Ojo aquí. El camino de Dios, donde Él te guía, por donde tú vas, donde Él te está dando guianza, es perfecto. ¿Qué cosa es perfecto? Que no tiene errores. ¿Qué cosa es perfecto? Que no hay nada mejor que ello, ¿correcto? Y dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Iglesia, tú no te puedes refugiar en Dios
si no tienes la disposición de refugiarte en su palabra. Porque los dos son uno solo. El peor error del cristiano es que tenemos mucho Dios en la boca. Mucho Dios. Pero no tenemos nada de palabra. Señor, protégeme, Señor. Sé mi escudo en esta situación, en esta enfermedad, en esta mala economía. Pero si el Señor bajara, te diría: está bien, pero ¿qué tanta palabra tienes? Porque yo soy escudo a los que escuchan mi palabra, a los que siguen mi camino. Esas son áreas de Dios que a la iglesia no le gusta ver. Pero necesitamos saber eso para no meternos en problema. ¿Está bien? Recuerda que lo que estás aprendiendo el día de hoy ya no tienes excusa cuando salgas de acá. Lo que es ignorancia, lo que haces por ignorancia es un error. Lo que haces con conocimiento ya es pecado. Eso yo me estoy enseñando a mí mismo, te lo digo. Entonces, Dios es íntegro a su palabra y jamás la violará. Si aceptas a Dios en tu vida, también tienes que aceptar su palabra. Es importante que entendamos esto. Pero no solo, ¿cómo te das cuenta tú de que estás aceptando su palabra? ¿Cómo sabes? Poniéndola en práctica. Cuando tú te casas con alguien, tú dices: acepto casarme con Panchito o Panchita. Pero nada sucede hasta que tú vayas al altar o hasta que firmen los papeles, ¿correcto? Tú no puedes decir acepto y no lo ejecutas. Acepto comprar este carro, pero no has firmado los papeles, no has traído el dinero. ¿De qué te vale que aceptes? ¿Se entiende? Mira lo que dice Santiago 1:22 y 25 en la Nueva Traducción Viviente. Estamos aprendiendo algo. Dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Para aquellos que solo les gusta escuchar y vienen acá a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, pastor, y salen afuera, perro y gato, como dijo mi brother. ¿Sí? No puede ser, tenemos que ser íntegros, uno solo. No puedes ser aquí uno y afuera ser otro. Mira, los problemas que están pasando en tu casa son porque no estamos poniendo la palabra por obra. Los problemas económicos que tienes es porque no has puesto la palabra por obra. Cualquier cosa que esté pasando en tu vida, porque escucha, la palabra funciona. Tú puedes decirme: pastor, pero yo lo estoy haciendo y todavía no veo el resultado. Tranquilo, eso no quiere decir que no funciona. Hay otra cosa que se llama proceso. Y en el proceso es donde tu fe se fortalece y donde tu fe es probada. Pero Dios es íntegro a su palabra. Entonces el problema no es que pases por el proceso, el problema es que quieras llegar del punto A al punto B sin hacer caso a su palabra y sin ponerla en práctica. No puedes. No puedes. Luego dice: de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, ojo aquí, la ley perfecta, que es la palabra, que te hace libre. ¿Libre de qué? De enfermedad, libre de angustia, libre de opresión, libre de pobreza, libre de cualquier cosa. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Mi amada iglesia, Dios no te puede bendecir por tu desobediencia. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es importante que aprendamos estas cosas. La palabra es la que hace prosperar al creyente. Escúchame bien. Cuando la escuchas, cuando la disciernes, cuando la memorizas y la vives día a día, te prosperará y te bendecirá. Tú no tienes que solo leer la palabra, tienes que vivirla.
Porque la palabra es una naturaleza, la palabra es el evangelio, la palabra es Cristo y Cristo es una persona. Si tú tienes palabra, tú tienes que vivirla, tienes que sudarla, tienes que aplicarla. Si no vives la palabra, eres un religioso más. Estás calentando el asiento y hasta las rayas se te van a borrar. Vive la palabra. ¿Cómo la vivo, pastor? Dime, ¿cómo la vivo, pastor? Pues ponla por obra. Hoy día aprendes, ve y perdona, vas y perdonas. Ve, ayuda al necesitado, vas y ayudas al necesitado. Ve y respeta a tu autoridad, vas y respetas a tu autoridad. Fácil, vívela. Pero no esperes recibir ni ser bendecido si no vives la palabra. Señal de que vives la palabra es que en todo momento la predicas con tus acciones. Santo Dios. Señal de que tú vives la palabra es que tú la predicas con tus acciones. Ojo aquí, no solo los que se paran acá predican. Tú la predicas en tu casa, la predicas en tu trabajo, en tu negocio, en la calle, donde estés. Tú predicas la palabra. Lo que te voy a decir a continuación no solo va para ustedes, no solo para la congregación, para los hijos, para los creyentes, para el pueblo de Dios. No, también va para pastores, ministros, para todos. Si estás viviendo o predicando la palabra por 10 años y no has visto prosperidad en tu vida, ojo aquí, prosperidad no es dinero. Hay muchas cosas que puede ser próspero en diferentes áreas. Hay personas que tienen dinero, pero no son prósperos en felicidad, en amor. No son prósperos en salud. Entonces no confundas, ¿ok? Vamos a quitarnos lo religioso. Si tienes 10 años en el evangelio, como cristiano, como creyente, supuestamente predicando la palabra o hablando, viviéndola, y no estás siendo prosperado en las áreas, en las diferentes áreas de tu vida, es posiblemente que no estás predicando el mensaje de Dios, sino tu propio mensaje. Discúlpame, pero es así. Y te lo voy a decir con mucha humildad, en la parte ministerial, con mucha humildad. Tenemos 3 años como ministerio. Y en 3 años Dios nos ha regalado este hermoso edificio. Y vienen muchas cosas más. Pero no por la calidad, no por la cualidad o el don del hombre y de la mujer llamados. No. Por la disposición de obedecer a Dios y de hacer lo que Él nos diga que quiera. Enseñar lo que Él quiere que enseñe. Todas las iglesias no están llamadas a enseñarte lo mismo. Por eso que la gente cae. No me gusta esta iglesia porque el pastor me enseña esto. En mi otra iglesia me enseñaban allá. En mi otra iglesia me hablaban así. Dios da una gracia diferente a diferentes personas, no la misma. ¿Se entiende lo que digo? Te lo digo para que no te caigas. Sé humilde. Recibe donde Dios te ha puesto. Recibe lo que te está dando y esa palabra va a trabajar en ti. Pero si no eres humilde, esa palabra choca y se va. ¿Sí? Muy importante, si tienes 10 años en el ministerio y no has crecido, posiblemente estás predicando tu mensaje y no el mensaje del reino. Porque el mensaje del reino tiene poder. El mensaje del reino tiene poder para salvarte. ¿Ok? Segunda ley. Estamos aprendiendo algo. Gloria a Dios. Segunda ley. La ley del honor. Una palabra que ya no se utiliza. O una palabra que se manipula. Si no sabré de eso. La ley del honor. El honor en el reino es muy importante. El honor es un tema que se discute en toda la Biblia y es de gran importancia para Dios y para nuestro caminar con Él. El diccionario define el honor como, ojo aquí, honestidad, imparcialidad o integridad en las propias creencias o acciones. Honrar a alguien es tenerle un gran respeto o tratarlo con honor.
Dios quiere que honremos, ojo aquí, Dios quiere que honremos a quienes están en posiciones de autoridad, porque son representantes de la autoridad suprema de Dios. Pero escúchame una cosa, el honor va mucho más allá que eso. El honor no está diseñado simplemente para honrar a aquellos que tienen grandes puestos, altos cargos. No, tienes que honrarlo, por supuesto que tienes que honrarlo, porque tienes que ver la diferencia. Tú no puedes llegar a ver a tu médico y hablarle, hey doc, how are you, ¿cómo está? No, es un doctor, ha estudiado, tiene maestrías y está capacitado para curarte, para ayudarte, para que Dios derrame su sanidad por medio de él. Pues trátalo con honor. ¿Se entiende lo que digo? Pero el honor va más allá de eso en la Biblia. El honor está diseñado para cada uno de nosotros. El honor está diseñado para todos nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice, den a todos. ¿A quién? ¿Solo a los pastores? ¿Solo al presidente? A todos. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. La autoridad lo ponen al último. Sin embargo, se nos ha enseñado a solo someternos, a solo honrar la autoridad y a veces idolatrarla de una manera tonta. No, tú honras a todos. Al que está en la calle, que no tiene ni un centavo, lo respetas. A la prostituta la respetas. Al homosexual lo respetas. ¿Sabes por qué? Porque también fue creado a imagen y semejanza de Dios. Que no hayan decidido creer o aceptarlo a Él es cosa de ellos. Pero tú tienes que respetar. Dios en su inmensa sabiduría, cuando creó a Adán y Eva, les dio dominio y autoridad sobre todo. Vayan, dominen, gobiernen, reproduzcanse, pongan nombres a los animales, hagan esto, hagan el otro. Pero nunca le dio autoridad sobre otro ser humano. Nunca permitas de que alguien con mayor autoridad sobre ti te deshonre, te humille, te trate mal, te hable incorrectamente. No, no. Sé que enseñan de que si tú te tienes que agachar ante un grito, tienes que bajar la cabeza. Eso no es honor. Te están enseñando lo incorrecto. Tú honras a todos. Honras al presidente como honras al que está pidiendo dinero en la calle. Tienes que honrarlo, porque tú no sabes por lo que están pasando. El otro día vi a un muchacho, los carros no se paraban. Y yo me paré y lo llamé y le di una propina y le agarro la mano y le digo, ¿cuál es la historia de tu vida? Y se pone a llorar y me dice, mis papás murieron de pequeños y quedé en las calles, en las drogas. Abracé y lloré por él. No podemos menospreciar a nadie. A nadie. El honor es para todos. Cuando aprendas a honrar al que está en la calle y no tenga nada, vas a aprender a honrar a los que están en tu casa. Vas a aprender a honrar a tus autoridades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿O estoy siendo muy duro? ¿No? Ok. Acá el que se resiente, ¿qué? Gloria a Dios. Toda revelación es pura. Toda casualidad es pura revelación. El pastor no le sabe nada a nadie. Algunos aspectos del honor, ¿sí? Que la Biblia los dice, honrar a los padres. Efesios capítulo 6, versos 2 y 3, en la Nueva Traducción Viviente dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandato que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Oye, a ti te dicen honra a tu padre y a tu madre, pero no te está diciendo hónralos si ellos fueron buenos contigo. No. Muchos dicen, yo no honro a mi mamá porque mi mamá traía hombres a su casa. ¿Y a ti qué te interesa? Es tu mamá. Yo no honro a mi papá porque le pegaba a mi mamá. ¿A ti no te interesa? Es tu papá.
Si Dios no te calificó cuando estabas en porquerías metidos y te adoptó como su hijo, ¿por qué tú no puedes recibir al Padre que Dios decidió que sea tuyo? Tú tienes que honrarlo, respetarlo. ¿Qué pasa cuando tú aplicas esos principios divinos? Dios mete la mano, porque tú lo estás haciendo por Él. Papá, yo sé que papá Dios, yo sé que mi papá terrenal es un cabezón y se me hace difícil respetarlo, pero tú dices en tu palabra que yo los honre. Señor, yo lo voy a honrar. Cuando lo haces de esa manera, el Señor dice, excuse me, ahora entro yo. Porque estás activando un principio, estás activando una ley divina. Tú no puedes tomar decisión ni control de tu situación quebrando leyes y principios que Dios ya estableció en tu palabra, en su palabra. No lo puedes hacer. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante. Yo sé que ahorita tu cabeza está dando vuelta y dice, pastor, es que usted no sabe mi vida. No me interesa saberla, me interesa saber lo que dice acá. Cuando tú llegas a un nivel de honor de tus padres, ojo aquí, cuando llegas a un nivel de honor de tus padres, va a llegar el momento en que vas a acceder a que ellos hagan algo, aún tú sabiendo de que es malo para ellos. Honor. Un ejemplo. Mi papá está enfermo. O un papá está enfermo. Y de repente le dicen, tenemos que entubarlo. Y él dice, yo no quiero que me entuben. Pero papá, si no, te vas a morir. Que esto. No, tienes que hacerlo. Y hablamos con los hermanos y hacen lo posible para hacerlo. No, hónralo. Si él no quiere, no quiere. Honra sus decisiones. Suena feo eso, ¿no? Pero Dios te está diciendo, no te está dando una especificación de la honra. Te está diciendo simplemente honra a tus padres. ¿Se entiende lo que digo? Ay, pongo un espejo acá, los veo como si me quieren tirar una piedra. ¿Qué es lo que pasa si honras a tus padres? Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida. Te irá bien. Muchos les va mal porque no hay honor a sus padres. A muchos les está yendo mal porque no aprendieron a honrar a sus padres. De repente los problemas que tienes es porque estás rompiendo esa ley. Delicado, ojalá, yo sé que el Señor te está hablando. Otro aspecto del honor es honor a las autoridades. Otra cosa que no nos gusta. No nos gusta a nadie. Tranquilo, no te preocupes, eso lo tienes en la sangre, está en tu naturaleza. Porque desde el principio, cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no hagan una cosa, lo hicieron al revés. ¿Sabes por qué? Porque en nuestro ADN tenemos ese ADN de liderazgo y no nos gusta que nos manden. Es bueno, pero tienes que enfocarlo en la manera correcta. No tienes que abusarlo. Dios depositó un potencial de liderazgo en cada uno de nosotros. Por eso que la primera instrucción fue vayan y dominen. Si tú no estuvieras capacitado para liderar, Dios no te hubiera dado esa instrucción. Tú eres el dueño del mundo, solo tienes que creerlo. Tú eres el dueño del mundo, solo tienes que creerlo. ¿Saben cómo la mente no funciona? ¿Cómo vas a ser el dueño del mundo si gano $8 la hora? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cómo voy a pensar el dueño del mundo si mi casita que tengo, mi carrito? Pues no, cambia tu manera de pensar. Piensa como hijo de rey. Amados, discúlpenme que les hable de esa manera, pero yo quiero una iglesia fuerte, no quiero una iglesia desnutrida, una iglesia sólida, que se alimenten bien. Y lo que te estoy diciendo no es boca humana, es palabra de Dios. Así que si tienes algún problema, anda con mi jefe. Así de simple. Honrar a las autoridades. Colosenses 3, 22, 23. Dice, santo Dios, Carlita, me estás acelerando el reloj, creo. Por favor, páralo. Colosenses 3. Esclavos. Ojo acá. Esclavos. Pero vamos a visualizarnos como ellos. Empleados. ¿Ok? Vamos a visualizarnos como ellos. ¿Ok? Esclavos. Obedezcan en todo a sus amos terrenales. En todo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos
los observan, sírvanlos con sinceridad, debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Tú honras a tu autoridad por dos motivos. Uno, por instrucción de Dios que te dio, y dos, por un temor reverente, de respeto a Dios. Cuando tú vives la palabra, lo pones en práctica. A muchos de acá, cuando aprendan a honrar a sus jefes, los aumentos van a venir. Cuando aprendan a honrar a sus jefes, las posiciones van a venir. Te dicen que te quedes una hora más. Ay, no, si no me pagan. No sabes honrar. Escúchame, iglesia. Todo le pertenece a Dios. Tú no trabajas para tu trabajo. Tu trabajo te escribe el cheque y pone su nombre. Pero el que te paga y tu jefe es el de arriba. Cuando tú entiendas eso, vas a ser el mejor empleado. Cuando tú entiendas eso, vas a ser el mejor empresario. Cuando tú entiendas eso, vas a aplicar automáticamente el ser fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho. Pero muchos quieren estar en lo mucho sin haber sido fieles en lo poco. Por eso que no hay crecimiento. Luego dice: sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Mira, mi amado, mi amada, desde hoy quita la cara de palo que tienes cuando el jefe te diga que hagas algo. Pastor, usted no conoce a mi jefe. No necesito conocerlo. Yo he tenido jefes. Yo he estado, antes de tener negocios, yo he estado en posiciones donde me humillaban, me querían despedir, la gente se ponía de acuerdo para hacerme cosas malas, el jefe se sentía celoso de mi trabajo, pero yo siempre, yes sir, sí señor, claro que sí. Y vamos a trabajar con excelencia. Porque yo siempre aprendí que mi jefe no es el ser terrenal, sino el que está arriba. Y cuando tú pasas por ese proceso con esa mentalidad, Dios te saca de la esclavitud y te pone en palacio. Créelo, iglesia. Muchos están pidiendo abrir negocios, pero no te lo está dando Dios porque no has sido fiel en lo poco. Porque no has tenido ese espíritu de servicio, ese espíritu de honrar, de trabajar no para el hombre, sino para Dios. Una persona, un hombre de reino, un hijo de Dios, no necesita un supervisor. Una persona, un hombre de reino que vive la palabra, no necesita un jefe atrás. No necesita un job routine. No necesita que le pongan un reloj para hacer clock in, clock out. Ese diseño está diseñado para el mundo, no para los hijos de Dios. El hijo de Dios es íntegro y sabe qué es lo que tiene que hacer porque trabaja para papá. ¿Sí? Ojalá que salgas con esa emoción a la calle a trabajar. Romanos capítulo 13, verso 1 y 7 dice: toda persona, ¿quiénes? Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda la autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios, y por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebelará contra lo que Dios ha instruido y será castigado. Muchos estaban en contra de Donald Trump, pero lo veían como hombre y no como una autoridad. Cuando tú aprendas eso, en vez de criticar, vas a doblar tus rodillas para orar. Señor, si tu palabra dice que tú pusiste esa autoridad, yo te pido, Señor, que le des sabiduría, que doble su corazón. Cuando tú actúas de esa manera, la economía puede estar mal alrededor, pero a ti nada te va a faltar. Porque tú estás actuando con integridad y de acuerdo a lo que la palabra dice, no de acuerdo a lo que el mundo dice. ¿Se entiende lo que estoy hablando, iglesia? Es importante. Respeta la autoridad, no porque por el título, no, sino porque Dios te ha dicho que lo hagas. Y así esté haciendo las cosas incorrectas, Dios mete la mano, bien te saca de ahí. Tienes un jefe que está actuando mal contigo, primero encárgate tú de actuar bien y luego Dios verá si lo saca él o te saca a ti de ahí. A mí me ha pasado.
Otro aspecto del honor es honor a tus líderes espirituales. Ya con esto ya todos se van a ir ya, santo Dios. Honrar a tus líderes espirituales. Pastor, usted está loco. Con la justa no puedo honrar a mi jefe, ¿qué lo voy a honrar a usted? Yo te entiendo porque se ha manoseado eso mucho. Hay algunas personas que son pastores y quieren ser reyes, quieren que lo lleves cargado así. Se ha manoseado, te entiendo. Pero aprende a discernir quién Dios puso en tu vida. Aprende a discernir qué autoridad Dios tiene. Si tienes una autoridad justa en tu vida, que se preocupa por ti, que te ama, que es flexible contigo, que se humilla, que sacrifica su tiempo, su amor para ti, valóralo. Para someterse hay que aprender a discernir. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17 dice: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor. Dignos de doble honor. Especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Valora lo que Pastor Estela y yo hacemos por ti. No te pido que vengas, que nos traigas cosas. No. Lo único que te pido es que vengas siempre con hambre. Y que lo que agarras acá lo trates de aplicar en tu vida, en tu casa. Ese va a ser el mejor regalo y la mejor muestra de honor que nosotros podemos tener. Porque de verdad te digo, sí trabajamos duro. Sí trabajamos muy duro. Dormimos poco. Pero porque te amamos y porque te honramos, hacemos eso. Estamos aquí para ustedes. Honra. Y si esta no es tu iglesia y tú en internet nos estás viendo, si tienes una iglesia, vas a una iglesia donde Dios ha puesto un hombre, una autoridad espiritual correcta en tu vida, hónralo, ámalo, une tu corazón a él, une tu corazón a la visión, apóyalo, hónralo, porque Dios te va a prosperar. Dios lo va a hacer. A mí me encanta cuando el pastor Mateo viene a veces y nos dice: Señor, yo vengo, y nos da una semilla o cualquier cosa. Señor, estoy ahí, lo que usted quiera. El pastor Mateo vino acá a ayudarnos cuando estábamos haciendo la remodelación con sus hijos. Y viene y dice: Señor, es que la unción que yo respeto, yo sé que esa es la unción que voy a traer a mi vida. Y el hombre viene con amor, con respeto. ¿Sabes cuántos años tiene en el ministerio? 25 años. Yo solo tengo 3. Y no ha habido otro hombre que nos ha honrado más como él. Hay que aprender a ver eso. Hebreos capítulo 13 verso 17. Y el reloj sigue corriendo. Tic, 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 tic. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ay, amada iglesia. Santo Dios. ¿Sabes qué es lo que más me da pena a mí? Y me duele el corazón. Ver gente que se está destrozando y está cayendo por no obedecer, por no hacer caso, por no honrar al pastor. Hay 2 motivos por los que tú estás acá. Número 1, porque tú decidiste. Vas a tener tu premio. Número 2, porque tú le pediste a Dios que te revele si esta es tu casa. Si tú le pediste a Dios que esta es tu casa, tienes que aceptar no solo el building, sino al hombre y a la mujer de Dios que puso en tu vida. Porque Dios te va a hablar por medio de ellos. Pero si tú vienes con un problema, llamas a Pastor Estela, me llamas a mí, nos pasamos 4 horas conversando, dejo de estar con mis hijas, sacrifico tiempo, trabajo, negocios, y vienes solo para ser escuchado porque ya traes la respuesta, y te vas y haces lo opuesto. No le eches la culpa al pastor. No le eches la culpa al pastor. No puedes, porque estás rompiendo un principio bíblico. Yo lo acepto si es que tú viniste y elegiste ese lugar. Mi consejo es que no sea así,
Porque la intención de Rocafuerte no es llenar el templo, no, es trabajar con los que Dios va añadiendo. Porque yo no fui llamado para hablarle a todo el mundo. Había un Pedro, había un Pablo. Entonces tú tienes que preguntarle a Dios: Señor, ¿esta es mi casa? Si esta es tu casa y Dios te dice sí, sométete, haz caso, honra, ama, déjate ayudar. Si yo obro mal, Dios me va a remover de tu vida o a ti te va a sacar a otro lado. Pero si tú haces las cosas por tu cuenta, como tú quieres, no le pidas a Dios ni al pastor que te dé cuenta de por qué ha sucedido eso. En toda la historia de la Biblia había profetas que hablaban a la vida del pueblo de Israel, de los creyentes. Por eso hay apóstoles, por eso hay pastores, maestros, evangelistas. Pero como no nos gusta hacerlo o hemos tenido mala experiencia, venimos con una barrera, y cuando el pastor nos dice algo, porque a veces el pastor pues puede ver algo que tú no ves. Él está arrodillado en las mañanas orando por ti. Él está ayunando por ti. Y puede ver cosas que tú no ves. Y Dios puede utilizarlo para hablar a tu vida. Pero si tú eres arrogante, orgulloso y no tienes humildad y te crees la última Coca-Cola en el desierto porque ya tienes 30 años en el ministerio, Dios se calla. Mucho cuidado con eso, iglesia. Mucho cuidado. Te lo digo de verdad. Ojo aquí. Cuando obedeces y honras a tus pastores, honras a Dios porque ellos son parte del diseño divino que Dios estableció para edificar tu vida. Yo no estoy acá porque quise ser pastor. Los que conocen nuestra historia, no, yo estaba bien tranquilo con mi esposa, durmiendo mis 8, 9, 10 horas diarias. Pero Él nos llamó. A Él se le plació. Entonces anda con Él y quéjate con Él. Pero tienes que entender que si Dios te puso acá y me puso a mí, es porque en su infinita sabiduría Él quiso en su diseño utilizarme para hablar a tu vida. Aunque no te guste, aunque tenga una forma de ser diferente. Cuando tú ibas a la escuela, ¿elegías tus profesores? ¿Y por qué si quieres elegir al pastor o al hombre o mujer que Dios pone en tu vida? Si tienes pastor, valóralo y honralo. Honralo, de verdad. Y pídele a Dios que te revele si es tu casa, si es el hombre que eligió para tu vida. Y ahí vas a obtener lo mejor. Y si no, Él te va a remover. No estés saltando de sitio en sitio. Ay, me gusta este edificio, acá me quedo, esta es mi iglesia. A los 3 meses, no, ya no me gusta, la vecina María no me saludó, me voy a otra iglesia. Gateway, mira, acá hay 1000 personas, no soy corregido. Las personas que no les gusta someterse a autoridad buscan iglesias grandes. La gente piensa que esto de acá, piensan que esto es un lugar de fama. No, esto es un altar de Dios. Este es un altar de Dios. Acá se le da honra, alabanza. Todo esto es producto de una palabra. Todo esto es fe. No vengamos con esa arrogancia. Pastor, es que usted habla lo mismo. Pastor, es que esto. Mira, lo peor que puede pasar en una persona que ya tiene tantos años en el evangelio es seguir posicionándose como alumno. Cuando ya tienes que estar enseñando, ministrando, hablando. Pastor, ¿qué necesita? Dígame, Señor, yo lo hago. De repente yo sé más que usted, pero soy humilde. Utilíceme, Señor. Pero nadie tiene esa disposición. Bueno, no nadie. Hay gente que sirve duro y que es humilde. Y ellos son los que están viendo resultados en su vida. Muy importante eso. Honor a Dios. Hebreos 13, 17 dice: obedezcan a sus pastores. Ya dije eso, ¿no? Ok. ¿Cómo se le honra a Dios de diferentes formas? Vamos a ver, ¿me dan 5 minutos más? ¿Sí? Ok. Honrar a Dios. ¿Cómo podemos demostrar nuestra honra a Dios? Primera de Corintios 6, 18 al 20. Honrarlo físicamente. Acá vienen las piedras. Ok. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios?
Yo sé que algunos dicen, ay no, este cuerpecito es de mi papi, o este cuerpecito es de mi esposa. No, no, ese cuerpo te lo dio Dios, no es tuyo. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Tu cuerpo no te pertenece. No hagamos con este cuerpo lo que querramos. No lo expongas a otras cosas tampoco. Pornografía, masturbación. No, ese no es tu cuerpo. Acostarlo con uno, con otro, con hombre, mujer con mujer, ese no es tu cuerpo. Le pertenece a Él. Y mira, ¿sabes qué? Hasta al alimentarlo. Al alimentarlo. Porque si le pertenece a Él, le pertenece a Él. Cuídalo. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si le estás metiendo 3,000 calorías en taco diaria, no te estás amando a ti. Pues no esperes amar a tu prójimo tampoco. Mucho cuidado con eso. ¿Cómo honramos a Dios? Honrando nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Les dije que acá todos están aprendiendo, hasta yo. El que lleva más pedradas aquí soy yo, pero no por eso me voy a callar. Honrar a Dios con tus finanzas. Proverbios 3:9. Ay, ya la gente se va a ir corriendo. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Mira, mi amado, Dios no necesita ni $1 tuyo, con el debido respeto. Dios no necesita ni un penny tuyo. No, nada, ni un centavo. Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita tu dinero. ¿Tú crees que esto lo compramos con dinero de la iglesia? Bueno, me dejo explicar. Dios lo envió y al que creyó lo hizo fluir para poder adquirir todo esto. ¿Se entiende la diferencia? Cuando tú traes tus diezmos y tus ofrendas, pero lo haces correctamente, no como pagando un celular, así no funciona. No con miedo a que, ay, ya pagué esto, ya Dios me va a hacer algo malo. No, porque te voy a decir algo, mi amado, mi amada. Y sé que muchos pastores me van a criticar por esto. Sé que muchos, ya estoy. Yo les sirvo a Dios, pues. Yo les sirvo a Dios. Tú puedes vivir toda tu vida sin diezmar y Dios te sigue amando. Tú puedes vivir toda tu vida sin ofrendar y Dios te sigue amando. No te va a mandar enfermedad, no te va a mandar pobreza. No, porque Dios no es así, Él es papá. Tú a tu hijo, Michelle, a tu hijo tú le mandarías una enfermedad para que te obedezca. ¿Y por qué Dios lo va a hacer? La diferencia es de que si no lo hacemos, somos unos tontos. Porque rompemos una ley. Una ley. ¿Te puedo usar como ejemplo, Giovanni? ¿Me permites con respeto? Giovanni era más duro que nalga de muñeca Barbie. No daba ni un centavo. ¿Es verdad o no? Te dije, te pregunté. Sin embargo, el pastor le ayudaba a pagar sus biles en algunas ocasiones, ¿sí o no? Con amor, lo digo con respeto. Aquí no pedimos una lista si diezmas o ofrendas para ayudarte. No, acá hacemos la obra de Dios. Yo le dije al Señor desde el principio, Dios, yo te voy a obedecer y voy a hacer tu obra. Pero en estos temas que la gente tiene mucha religiosidad, yo me encargo de dar la palabra y tú con tu espíritu te encargas de darles convicción. Tú les explicas si es verdad o no. Punto. Y eso es lo que pasó con él. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Nadie lo manipuló. Comenzó a sembrar, comenzó a diezmar. Ahora se acaba de comprar su casa. Están viendo local para abrir una panadería. En la época de la pandemia, ya pidió permiso a su trabajo porque no quiere. Él lo iba a dejar y le dije, no lo dejes. Pide un part-time porque ella va a trabajar full-time con su esposa, con Anita, porque están produciendo a lo loco deli postres. ¿Por qué? Porque activaron leyes divinas. Cuando tú te despojas, escúchame bien. Tú no recibes de Dios porque Él no quiere. Tú recibes porque tú no crees. El diezmo y la ofrenda están diseñados para enseñarte a pensar como un hombre de reino, para que desprendas tu corazón de lo material
y comiences a pensar más en lo espiritual y saber, Señor, mis finanzas son para ti. Nada de lo que mi esposa y yo tenemos es nuestro. Y te lo digo con mucha humildad, nosotros no vivimos del ministerio, porque muchos están pensando, no, acá el pastor se gana su dinero, se lleva. No. No. El año pasado, cuando hicimos los taxes, entre ella y yo dimos más dinero a la iglesia que cualquiera de la congregación. Y no te digo el número porque te va a dar un infarto. Y te lo digo con humildad, no con arrogancia. ¿Sabes por qué? Porque trabaja la fe. Porque si mi papá me da todo, ¿cómo puedo tener yo miedo? ¿Cómo puedo tener miedo? El otro día mi esposa, con estos gastos que hemos estado teniendo, me dice, ay, papi, la iglesia se quedó con tanto en la cuenta. Ok, tranquila. Ay, pero solo tenemos tranquila. ¿Cuántos terrenos tenemos? 12 terrenos. Ok, vendemos uno y lo damos a la iglesia. 10,000, 20,000, no, mucho más. ¿Sabes por qué? Porque funciona. Porque lo que yo siembro, cosecho. Cuando tú empieces a pensar de esa manera, vas a vivir como la hermana Gloria, como el brother Jaime, como el brother Héctor, como mucha gente de acá que ya aprendió eso. Tú honras a Dios, no con el dinero, sino con el afecto, el efecto que le das, porque le crees. Papito, gracias por mi casa, por mi comida, por todo, por mi trabajo. Papito, toma, te lo doy con amor, papito. Utilízalo para tu iglesia como tú quieras. Esa es la mentalidad. ¿Se entiende lo que digo? Ojalá que el Espíritu Santo te dé convicción de eso. Honra a Dios con tu gratitud y alabanza. Salmo 50, 23. Ya voy a terminar. Dice, pero el dar gracias y alabanzas es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Ojo acá, otra manera de honrar a Dios es con sacrificios y alabanzas. Cuando vienes acá, no utilices el momento para quejarte. No, alábalo. Pastor, es que no tengo dinero, no importa, alábalo. Pastor, estoy enfermo, no importa, alábalo, dale gracias. ¿Qué cosa es eso? Fe. Ahí lo estás honrando. Señor, yo vengo acá, aunque mi vida está de cabeza, pero yo vengo acá a alabarte, a honrarte, porque sé que tú suples todas mis necesidades, porque en ti confío, mi Dios. Así honramos al Señor. La mejor y más efectiva manera de honrar a Dios es haciendo su voluntad y obedeciendo su palabra sin cuestionarla. Eso demuestra humildad. Y cuando eres humilde y te humillas ante Dios, tú le das honor. Lo que la iglesia ya no hace es humillarse ante Dios. No, ojo aquí. Muchos tienen vergüenza de alzar las manos y alabar a Dios porque pueden ser criticados. ¿A quién le pasa eso? ¿Tú me has visto a mí saltando, danzando aquí? ¿Sabes por qué? Porque cuando estaba perdido en el mundo lo hacía hasta las 5, 6, 7, 8 de la mañana. Mi mamá sabe. ¿Y tú crees que no lo voy a hacer aquí delante de papá? Que me tiene a mi mamita, a mi esposa, a mis hijas, a mi hermano, a mi familia, que me da un pan en la mesa que tengo para comer. ¿Tú no crees que lo voy a hacer? Por eso que no tengo vergüenza, porque no puedo hacer cosas a menos nivel para Dios de lo que hacía antes en el mundo. No te angusties ver a otros que critiquen tu alabanza a Dios, porque ellos no saben de dónde te sacó Dios. Ellos no saben de dónde Él te sacó. Así que no te importe. Ellos no saben de dónde te sacó o de dónde te está sacando. Alábalo, solo alábalo. Tercera y última ley, la ley del servicio. Muy importante, muy importante. El servicio es la posición más alta en el reino de Dios. No el pastorado, no el obispado, no apóstol, doctor, profeta. No tengo nada en contra, pero hay mucho título y poco servicio. Mucho título y poco servicio. Nosotros tenemos que servir en el reino. Sirves en tu casa, sirves en tu trabajo, con tus dones, con tus habilidades, con la gracia que Dios puso en ti. Mateo 20, 23, 28. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o quién a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes en este mundo, ojo aquí, está hablando del sistema de este mundo, los gobernantes en este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los otros súbditos.
Pero entre ustedes, le está hablando a la iglesia, le está hablando a nosotros, a los discípulos, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser un líder entre ustedes deberá ser sirviente, sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. De mañana voy a tener a alguien que me cargue la maleta, que me haga esto, que me haga el otro. No, acá venimos a servir. Se viene a servir. ¿Quieres honrar a Dios? Sirve. ¿Quieres una posición en tu trabajo más alta? Posiciónate como sirviente de tu jefe. Señor, ¿qué necesita? Dígame, Señor. Sí, claro que sí. Yo me quedo en esta área, no se preocupe. Me tengo que quedar una hora más, lo hago, Señor. Queremos posiciones, queremos títulos, pero no queremos servir. Nosotros como hijos de Dios no podemos actuar en el diseño del mundo. En el diseño del reino, si tú quieres ser grande, primero hazte enano. No hay que ser orgullosos, no hay que ser arrogantes. Si aspiras a una posición de liderazgo, primero tienes que ser esclavo y aprender a servir con humildad. Jesús no se presentó simplemente como hijo de Dios, Él se presentó como un hijo de Dios, pero con humildad y mansedumbre. ¿Tú sabes cuántos de acá Dios ha puesto tantos talentos y son tan arrogantes y no tienen la humildad de ponerlo a disposición del reino? Y lo mismo pasa en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa. La gracia que Dios te dio no es para ti. La gracia y los dones que Dios te dio es para que los pongas a disposición de otros. ¿Sabes enseñar? Enseña. ¿Sabes orar? Enseña a orar. ¿Resuelves problemas? Resuelve. ¿Eres administrador? Administra. Pon tus dones y talentos a servicio del que lo necesita. Aquí en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Pero queremos títulos, queremos posiciones, pero no tenemos la disposición de servir. Para primero ser líder, tienes que servir a otro. Es el verdadero liderazgo. Porque Jesús vino acá y le dijo a Juan el Bautista: bautízame. No, ¿cómo te voy a bautizar a ti si yo no soy digno ni que me amarre los zapatos? Y le dijo: no, bautízame. Porque Jesús sabía de autoridad. Jesús sabía de autoridad. Y dijo: Él vino primero, yo me tengo que poner ante ti. Y yo te digo la versión Miguel Bravo: si Juan el Bautista no hubiera muerto, yo creo que Jesús jamás hubiese pasado por encima de él. Jamás. Y eso es lo que no sabemos aquí. Estamos separados. Somos egoístas, no hay humildad. Ojo aquí. Un cristiano lleno del Espíritu de Dios siempre tiene que tener un termómetro que mida su nivel de humildad y mansedumbre en todo momento y en todo lugar. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que cargar un termómetro que mida tu nivel de humildad y mansedumbre donde vayas. Nunca te olvides, aunque Dios te prospere económicamente, aunque te dé casas, títulos, propiedades, mídete el nivel de humildad y mansedumbre que tienes. Porque si no lo haces, tu corazón se engruesa y eres presa fácil para el enemigo, y entra a tu casa, entra a tus negocios, a tu salud, a tu matrimonio, a tu vida, y te destruye. Cuando tú comiences a hacer eso, va a medir tu nivel de madurez espiritual. Tu nivel de madurez espiritual no está determinado por cuántos textos bíblicos te sepas, sino por cuán humilde eres para someterte a lo que Dios ha dicho. Jesús lo hacía. No se rebeló ni contra Pilatos ni contra nadie, porque fue humilde. Fue humilde. Por eso que fue un sacrificio perfecto. Muchos quieren ser líderes, pero no todos tienen la humildad de ser procesados. Ojo aquí. Muchos quieren ser líderes, pero no tienen la humildad de ser procesados. Cuando pasas por un proceso difícil en tu trabajo, en tu negocio, en tu casa, donde sea, Dios te quiere llevar a otro nivel.
Dios te quiere transportar a otro sitio. Y a veces tiene que haber un poco de escasez, o a veces tiene que haber un poco de aflicción, pero Dios no te va a dejar. Es un proceso. Los verdaderos líderes no se forman en un ambiente correcto. Los verdaderos líderes se forman en el pozo, en la cárcel, en el desierto, cuando son procesados. No menosprecies la situación por la que estás pasando, porque posiblemente Dios te está procesando para llevarte a otro nivel. Solo saca tu reloj y comienza a medir tu nivel de humildad. Que no pase un día que tengas o que te sientas orgulloso de lo que Dios te ha dado. ¿Tienes más? Dalo más para la gente, para el que necesita. Ojo aquí, es un misterio cómo Dios forma un bebé en el vientre de su madre. Así también es un misterio cómo Dios forma líderes en el vientre de su espíritu. Porque así los forma Dios. En el vientre de su espíritu salen los José, los Daniel, los David. Solo es grande en la vida el que sabe ser pequeño. Dios quiere levantarte en un liderazgo sobrenatural. Dios quiere que seas líder en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en tu iglesia, donde quiera que tú vayas. Pero para ese tipo de liderazgo necesitas que seas humilde y te posiciones siempre a servir donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Ser humilde es hacer las cosas con fe y amor, sabiendo que Dios te va a respaldar. Ser humilde es haciendo todo lo que tengas que hacer con tus fuerzas, sabiendo de que Dios te va a respaldar donde tú estés. Donde tú estés, Él te va a respaldar. Escucha esto, iglesia, y memorízate. Solo la humildad mata gigantes. Solo la humildad tumba Goliats. Porque David se presentó ante Goliat, un pequeño pastorcito, y le dijo: yo no vengo, tú vienes con lanza y jabalinas, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le cortó la cabeza. Cuando tú enfrentas tus problemas con tus propias actitudes o tus propias fuerzas o habilidades o capacidades, es señal de falta de humildad en tu vida, porque no estás permitiendo a aquel que te creó y a aquel que te provee todo que tome acción por medio de ti. En la debilidad Él se fortalece, Él se hace grande. Hay que aprender a ser humildes. Dios te dio una gracia especial y esa gracia te fue dada para ayudar a otros. Pero si no tienes humildad, siempre preferirás ser ayudado y no ayudante. Dios depositó una gracia en ti muy especial, pero cuando no tienes esa humildad, te vas a posicionar siempre como la persona que lo ayuden, que le den, que le enseñen, y no vas a posicionarte como alguien que enseña, que da, que ayuda. En otras palabras, sigue siendo bebé. Y hay algunos que tienen 30 años y tenemos que cambiarle de pañal todavía. Pero Dios y el pastor te ama tanto que está dispuesto a lidiar con tus vómitos, con tu popó, con tu pipí. Yo te amo, iglesia. Hay muchos acá que me han pateado, me han lastimado. Lo han intentado hacer, otros lo han hecho. Me han pagado mal. Pero porque soy humilde y me humillo ante la presencia de Dios y ante tu creación, yo agacho la cabeza. Muchas veces permito y tolero cosas por amor. Y la gente me dice: ¿por qué, pastor, puede permitir eso? Porque a dos hijos no se les corrige de la misma manera. Los hijos no son iguales. Unos crecen más rápido, otros necesitan tiempo. Y cuando yo y mi esposa decidimos hacer esta obra,
le pedimos a Dios que nos dé amor por la gente y que nos dé humildad. Y ese amor y humildad lo tenemos. Para los que nos conocen, saben que así es. ¿O no, Lorena? Ponte de pie, iglesia. Es tiempo de que te posiciones de la manera correcta y tomes ventaja de todo lo que Dios quiere darte. Es tiempo. No es mañana, no es pasado, es ahora, iglesia. Es tiempo de que te posiciones como hijo de Dios, no como creyente, no como un miembro de la iglesia, sino como un hijo de Dios. Y con humildad aceptes todo lo que Dios quiere darte y hacer en tu vida. Con humildad aceptes que Él te eleve a dimensiones que tú jamás imaginaste. Pero para eso tú necesitas aplicar estas 3 leyes: la ley de la palabra, la ley del honor y la ley del servicio. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre precioso Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia y la oportunidad de escuchar tu palabra. Yo sé que el día de hoy nos has hablado, Señor. Te agradecemos por eso. Te pedimos perdón si en algún momento no hemos aplicado estas leyes, no hemos tenido el comportamiento de un verdadero hijo de Dios. Te pedimos perdón si en algún momento no hemos utilizado tu palabra como el arma que nos lleva a vencer toda batalla. Si no hemos utilizado tu palabra y no la hemos puesto por obra, perdónanos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos deshonrado a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros jefes, a nuestras autoridades espirituales, a nuestras autoridades laborales. Perdona si hemos deshonrado nuestro cuerpo, Señor. Perdona si hemos hecho mal uso de lo que tú nos diste. Porque de esa manera, Señor, al deshonrarte de esas 3 formas, te deshonramos a ti. Padre, te pedimos perdón si en algún momento, a pesar de que nosotros sabemos la gracia especial que tú has puesto en nosotros, no la hemos utilizado para beneficio del reino, para edificación de tu pueblo, porque hemos sido arrogantes y orgullosos y nos hemos posicionado de la manera incorrecta, pensando que trabajábamos o servíamos al hombre, pero en realidad el que servimos es a ti. Espíritu Santo, danos convicción de esas áreas, de estas 3 leyes, para que nosotros podamos realmente aplicarlas en nuestra vida. Danos convicción de la manera como te deshonramos con nuestras finanzas, porque tenemos temor a quedarnos sin nada y obviamos el hecho de que tú eres nuestro proveedor. No podemos poner más amor en lo material que en ti, Señor. No podemos poner más confianza en lo material que en ti, Señor. Danos convicción, Señor, de esta enseñanza y que eche raíz en nuestro corazón. Que saliendo de aquí de la iglesia nosotros podamos actuar correctamente como hijos de Dios, como hijos de reino, activando las leyes de tu palabra, del honor y del servicio. Que donde vayamos vamos a posicionarnos como siervos tuyos. Que por la fe que hablo, porque tú vas a prosperar nuestros negocios, nuestro trabajo, nuestras finanzas, vamos a mantener nuestro corazón humilde, Señor. Vamos a medir nuestro nivel de humildad y mansedumbre todo el tiempo, Padre. Y jamás olvidarnos de que te servimos y vivimos para ti, Padre. Gracias, precioso Dios. Ahora nos preparamos a darte como una prueba de nuestro amor y honor, Señor. Y te damos con mucha alegría, sabiendo de que tú suples cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y tu iglesia te dice un fuerte amén, 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 amén.
Queremos agradecer a todas las personas que nos ven por el internet. Muchas gracias por haber tenido la paciencia y permanecer con nosotros. Se alargó un poquito el tema, pero teníamos que terminarlo, ¿sí? Espero que haya sido de edificación para tu vida. Si así lo fue, compártelo por favor, porque hay mucha gente que necesita escuchar este mensaje. Gracias nuevamente por tu sintonía. Te esperamos el día martes a las 7:30 de la noche. El jueves tenemos las clases por Zoom, las casas de fe. El viernes tenemos la Academia de Obreros. Y el próximo domingo a las 11 de la mañana nuevamente aquí. Dios te bendiga. Nos vemos. Buen día.